¿Qué debería hacer el nuevo gobierno de ajustes de la política, de medidas de emergencia para controlar este fenómeno que crece pues a las tasas que hemos visto? Mire, yo creo que el foco de el narcotráfico es una cadena, como en muchas otras cosas, es una cadena. Arranca con el cultivo de hoja de coca, luego es la producción, la transformación de la hoja en pasta, base y clorhidrato de cocaína, pero luego viene una parte importante de esa cadena, que es tomar la cocaína que se produce en los cristalizaderos y sacarla del país. Eso es lo que llamamos hacer política de interdicción, ir tras los grandes cargamentos, tras los cristalizaderos y en una fase posterior tras el lavado de activos, es decir, ¿qué hacen estos narcotraficantes con esos activos, con esos ingresos que provenientes del narcotráfico? El foco de la política, yo he insistido mucho en eso, yo creo que en este momento hay que hacer de todo, hay que utilizar todas las formas que se puedan para luchar contra el narcotráfico, pero el foco importante debería estar en interdicción, destrucción y bombardeo a laboratorios, incautación de grandes cargamentos, eso le duele en el bolsillo a los narcotraficantes. Cuando un grupo narcotraficante le asperjan o le erradican 50 hectáreas de hoja de coca, nunca ha habido escasez de hoja de coca. Yo he retado a las personas que se oponen a esto, dígame un solo medio, local, internacional, lo que quiera, que haya documentado una sola vez en los últimos 50 años en Colombia escasez de hoja de coca. Nunca ha habido. Lo que ha habido es abundancia de hoja de coca. Lo que sí les duele a los narcotraficantes es cuando les incautan un cargamento con 1, 2 o 3 toneladas, porque ya ahí no solo pierden un producto que tiene muchísimo mayor valor, han invertido una cantidad de recursos en eso, sino que tienen unas alianzas de riesgo compartido con carteles mexicanos. Y ahí se quiebran esas alianzas y empiezan disputas por si eso se perdió o se lo robaron o qué pasó. Entonces ahí la interdicción funciona muy bien porque golpea mucho más duro el negocio. Hay una cosa que yo creo que no se ha hecho en Colombia de manera seria. Yo creo que la principal entidad para luchar contra el narcotráfico, o una de las principales, es el trabajo conjunto entre la UIAF, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, y la Fiscalía, que es la que detecta por dónde se están lavando los recursos provenientes no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal, de la corrupción, del contrabando, de todas las actividades ilegales. Daniel, y no estoy hablando del sistema financiero, estoy hablando de remesas, por ejemplo. Sí. El pitufeo en remesas, la cantidad de remesas que están entrando a la economía colombiana más de 1.000 millones al mes. Y todas se ponen en el punto por debajo del cual no hay radar de las autoridades, y eso hay que analizarlo. Los giros postales, la base de datos de giros postales, de Efecti, Supergiros, etcétera, hay que ponerla a hablar, hay que sentarla en una silla de torturas y torturar esos datos hasta que hablen y empiecen a decir, de esta persona con este número de cédula estamos viendo un patrón atípico de movimiento de giros postales, y empezar a focalizar la investigación criminal que hace la Fiscalía y la DIJÍN, la Policía Judicial, para ir tras los capitales del narcotráfico. Si no hacemos eso, nunca vamos a poderle torcer el cuello al narcotráfico. ¿Cómo se entiende que la Fiscalía y la UIAF no hayan trabajado conjuntamente en el pasado en un país que tiene esta historia de narcotráfico? Mire, le doy una cifra puntual. Yo estuve en la Fiscalía entre 2018 y 2019. No recuerdo si fue 2018 o 2019, eso no es importante. En alguno de esos 2 años, el total de reporte de operaciones sospechosas que le remitió la UIAF a la Fiscalía fue 98. ¿Alguien en su sano juicio cree que en Colombia en un año se hacen 98 operaciones sospechosas? La UIAF no estaba haciendo su trabajo y no lo ha hecho durante mucho tiempo. Ahí tienen que tener un grupo de científicos de datos tomando todas las bases de datos con el olfato de una persona que conozca cómo se mueven por ejemplo, Juan Ricardo Ortega es una persona que sabe muy bien cómo mueven la plata los corruptos, los narcotraficantes, etcétera. Una persona que sepa esto y empiece a mirar los datos y empiece a detectar patrones atípicos de movimientos financieros, de transacciones económicas. Hay negocios que usted ve en Bogotá pagando locales de 40, 50 millones de pesos a punta de venta de papaya y banano. Yo no me lo creo. Sí. Juan Ricardo, recordemos, fue director de la DIAN y conoció una pelea grande. La entidad por dentro y una pelea muy grande. Evidentemente, si la UIAF no está haciendo bien su trabajo, a un televidente o a una televidente le queda la pregunta de si es inoperancia, ineptitud o algún tipo de infiltración del delito. No sé si existe una hipótesis. Los últimos 4 años son las 3 cosas. El último director de la UIAF, ya sabemos, por documentación de varios medios de comunicación, estaba pasando la información de inteligencia a los grupos criminales organizados. ¿Qué esperamos de esa persona como director de la UIAF? Sí. ¿Que realmente luche contra las finanzas criminales de los grupos que están causando violencia en Colombia? Obviamente no. En algunas épocas yo creo que ha sido falta de enfoque en que el rol de la UIAF
es tener científicos de datos encontrando patrones atípicos. Hay que volver al grupo Egmont, hay que volver a tener la cooperación, todo eso se puede hacer. Pero mientras no se estén, perdón usar esta palabra, torturando las bases de datos para que hablen, no vamos a lograr torcerle el cuello a las finanzas de los grupos criminales organizados. Y por supuesto vale la pena aclarar qué quiere decir el torturar las bases de datos. Es analizar, masajear, meterse, darle a las estadísticas como corresponde. Una última pregunta, Daniel. Como este es un problema global y es un problema ilegal globalmente, uno se pregunta si el viraje que dio Donald Trump al decir, bajo su mandato, por supuesto, las autoridades de Estados Unidos, que los grupos narcotraficantes son grupos terroristas internacionales, y eso, no a la luz del derecho internacional, pero sí de los Estados Unidos, le ha dado carta blanca para, por ejemplo, bombardear lanchas, y eso es supremamente vistoso en los medios de comunicación. ¿Esto ha significado un cambio en la manera como funciona el negocio del narcotráfico? No, y ya la misma DEA hace 10 días lo reconoció. Salió un documento de la DEA, un informe de la DEA diciendo que no había tenido efecto en los flujos de entrada de cocaína y drogas a Estados Unidos. Fue la misma DEA la que los medios de comunicación documentaron, está reconociendo que no tuvo efecto. Yo creo que, miren, contra el narcotráfico hay que luchar, pero hay que luchar inteligentemente. No hacer una política sin norte y sin método y sin entender bien este negocio. Donde realmente les duele de nuevo es cuando les incautan un gran cargamento, les destruyen un laboratorio grande. Los laboratorios que operan en estos 3 enclaves cocaleros son inmensos. La capacidad de producción de esos laboratorios están trabajando día y noche produciendo clorhidrato de cocaína. Esos hay que atacarlos, pero también hay que atacar las finanzas criminales. Sí, esperemos, Daniel, y esperemos todos que el gobierno tome nota de estas directrices, de lo que se ha mostrado que no funciona, pero sobre todo lo que se ha mostrado que funciona para tener una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Gracias, Daniel Mejía, por haber estado en Al Punto Economía. Gracias, Mauricio. Hace poco se conoció el dato de inflación del mes de julio de este año. Y ese dato de inflación ha dado lugar a que muchos analistas y observadores digan: al Banco de la República se le estaba yendo la mano con la tasa de interés. ¿Por qué? Pues porque el dato de inflación fue mejor que lo que se esperaba. Recuerden ustedes, en junio la inflación anual iba en 6.14 y en julio sorprendió bajando un poco a 6.03. Es poquito en realidad, pero cualquier baja para el mercado y para los analistas es tremendamente importante. Entonces vinieron los observadores a decir: como la inflación ya está cediendo, el Banco de la República debería empezar a pensar en bajar tasas de interés y, por supuesto, ni hablar de subir más las tasas de interés en lo que queda del año. Pues bien, pongámosle la lupa a la cifra de inflación para saber qué está pasando. Es cierto que entre junio y julio bajó de 6.14 a 6.03, pero 2 cosas hay que decir al respecto. La primera de ellas es que cuando uno mira la inflación básica, ¿qué es inflación básica? Cuando le quita los elementos que tienen que ver con medidas administrativas, con precios administrados como son las tarifas de servicios públicos, con elementos que tienen que ver con el ciclo de los alimentos, y se detiene exclusivamente en si la economía está recalentada o no está recalentada por exceso de demanda. Insisto, cuando uno se va a ver la inflación básica, se encuentra con 6.01 de inflación. ¿Y eso qué es? Pues es un poquito inferior que la de junio y la de julio, es un hecho, un poquitico inferior, pero está lejísimos de la meta del Banco de la República. La meta del Banco de la República es 3% o cualquier cifra entre 2 y 4%. Y tener en este momento la inflación en 6.01, la inflación básica, y la inflación total en 6.03, no es para nada una buena noticia. Eso quiere decir que el Banco de la República va a seguir observando hacia adelante para tratar de identificar si la inflación sigue bajando, pero no hacia pasitos corticos, sino de verdad, o si tiene que tratar de frenar más la economía, con un elemento que nos va a agravar un poco la situación, y es el fenómeno del Niño. Recuerden ustedes, en el último trimestre de este año se va a sentir con particular rigor el fenómeno del Niño, y eso va a afectar los precios en 2 dimensiones por lo menos. Una, desde el punto de vista de los alimentos por los estragos en las cosechas, etcétera, etcétera, habrá que ver de qué magnitud son, y 2, porque pueden subir las tarifas de la energía, dado que el fenómeno del Niño puede afectar finalmente a la generación de energía. Por lo tanto, si
Sí, bienvenido el dato de inflación del mes pasado, pero no hay que empezar a hacerse ilusiones de que hay que cambiar por completo la política monetaria y más bien tenemos que seguir mirando cómo se enfría un poco la economía que ha venido bastante tiempo recalentada.